Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Saludos cordiales para la comunidad de Betania. Bienvenidos a el espacio de nuestra Hospital San Antonio, Perlas Saludables, facilitado gracias a nuestro canal comunitario, AUPA Televisión. De hoy en más les vamos a traer en este espacio, querido por ustedes y querido por nosotros, temas de gran importancia en salud. Vamos a compartir con ustedes las opiniones de los profesionales. Idealmente tendremos invitados y pues bueno, bienvenidos, muchas gracias. Hoy nos acompaña la doctora Laura, quien nos va a traer un tema muy importante. Vamos a hablar un poco de planificación familiar y de prevención del embarazo en adolescentes. Es un tema de gran importancia para la comunidad y por lo tanto pues esperamos de todos ustedes mucha atención y mucho cariño con este tema. Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven. Agradezco la invitación del doctor Julián a participar en este espacio que es para ustedes y esperamos que sea del mayor provecho posible. Bueno, Laura, pues la comunidad de Betania ha manifestado en muchas ocasiones la preocupación por una problemática que se está evidenciando ahora en el municipio, y es el gran aumento en el número de embarazos en jóvenes menores de 18 años, por lo cual pues vemos desde el Hospital San Antonio la importancia de traerles este tema enfocado sobre todo en la prevención de ese tipo de embarazos. Y pues obviamente hay que explicarle a la comunidad cuáles son los riesgos de los embarazos en las menores, qué implicaciones sociales tiene eso, ¿cierto? Y las dificultades pues posteriores que se pueden dar luego de que una jovencita tiene un hijo. Entonces, Laura, quisiera que de pronto nos explicaras un poquitico a partir de qué edad uno considera que es un embarazo en adolescentes, o hasta qué edad uno diría que es un embarazo en adolescentes. Bueno, entonces nosotros consideramos que una mujer se encuentra en la etapa de la adolescencia más o menos hasta los 18 años de edad. Es por ello que para nosotros es tan importante la edad como médicos para saber enfocar y dar un adecuado control en tal caso de que ya se presente un embarazo. Como el doctor lo decía ahorita, existen muchísimas implicaciones, no solamente a nivel de salud de la paciente, sino de su entorno, de su proceso evolutivo, de su proceso a futuro, de su entorno psicosocial en cuanto a los embarazos. Entonces yo creo que esos son como los puntos más importantes a tener en cuenta cuando vamos a hablar de embarazo adolescente. Sí, Laura, pues de verdad que es un tema pues de gran importancia, y como tú bien lo dices, y como les explicaba en un principio, nos afecta socialmente, ¿cierto? Dime, Laura, ¿tú qué piensas, qué crees que puede ser la razón de por qué estas jovencitas buscan hoy en día embarazarse a tan temprana edad? ¿Qué puede ser la razón? Yo creo que lo más importante, o digamos el factor que puede predisponer a un embarazo adolescente, sin duda alguna es la desinformación. Digamos que tener falta de oportunidad de conocer, de aclarar dudas y de tener claros muchos conceptos en cuanto a lo que significa planear un embarazo, tener en cuenta todo lo que abarca, yo creo que es el principal factor de riesgo que tienen ahora estos jóvenes. Sí, pues tenemos que el acceso a los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, ha abierto un pool de opciones de información, ¿cierto? En realidad la información sí está disponible. La cuestión es que los jóvenes, hombres y mujeres, de pronto a edades muy tempranas no tienen esa capacidad para distinguir la información que es verdadera o fidedigna o valiosa
al momento de llenarse de argumentos para tomar una decisión como lo es de pronto embarazarse, o conformar una familia, o prevenir un embarazo, ¿cierto? Entonces, como bien lo decía Laura, el embarazo en adolescentes, la gran mayoría de las ocasiones suele ser un accidente, ¿cierto? También las hay quienes escogen embarazarse a temprana edad, de eso vamos a hablar un poquitico ahora también, pero empecemos por eso, por el pedacito del accidente. Exacto. ¿Cierto? Hablemos un poquitico del accidente de embarazarse a temprana edad. Exacto, doctor. Generalmente todos estos jóvenes no saben todo lo que conlleva y lastimosamente casi 3 de cada 5 embarazos que se presentan son no planeados, y de estos sobre todo en la población adolescente. Entonces esto genera muchísimas implicaciones. Cambia completamente el ciclo biológico de la mujer se tiene que preparar hormonalmente y madurar muchísimas funciones más aceleradamente para poder conllevar este embarazo. Aparte de esto, sí o sí hay que tener una pausa en las actividades que se esté realizando, ya sea estudio, ya sea trabajo, ya sea algo de la planeación a futuro, va a tener implicaciones en esto. No quiere decir que no puedan estudiar o que ya queden tachadas para parar su proyecto de vida, pero digamos que tiene muchas implicaciones, porque puede hacer que el proceso se lentezca un poquito. No, y definitivamente incluso se puede detener ese proceso, porque es que muchas veces el núcleo familiar no está preparado para recibir ese embarazo de esa hija o nieta que se embarazó a temprana edad. Probablemente sus papás tenían todo un plan para esa hija, estudio, no sé, trabajo, que se va a ver interrumpido, y pues no nos digamos mentiras. La cultura colombiana todavía es muy negativa respecto al embarazo en adolescentes, y lo primero que hace es rechazar a esa persona que tiene esa dificultad, ¿cierto? Porque para muchos es una dificultad, y dicen, no, ya para usted se le acabó su estudio, a usted se le acabó la calle, a usted se le acabó todo, porque es que usted se equivocó y ahora va a tener que responder, ¿cierto? Por lo general a la que le saca barato, ¿cierto? Porque también está la que le dicen, usted se me va de la casa, váyase a vivir a donde sus suegros, miren a ver cómo se van a mantener. O cómo lo resuelven. O cómo lo resuelven, ¿cierto? Ya exacto, tocando cosas más delicadas. Pero entonces sí, miren, ahí vamos viendo que se va dando una problemática alrededor de un embarazo accidental, que pudo haberse de pronto evitado con cositas que de pronto vamos a hablar ahorita también. Pero se empieza a generar un trauma y una situación familiar desagradable que puede terminar no solo en un embarazo mal controlado, mal llevado, sino que puede desencadenar también en enfermedades mentales, ¿cierto? Hay jovencitas que no toleran muy bien la idea de haber quedado en embarazo de manera accidental, y tenemos ahí las niñas con depresión, tenemos las niñas con intentos de suicidio. Entonces, alrededor de esta problemática pues se pueden desprender muchas otras, inclusive problemáticas económicas, familiares. Entonces es muy importante, por eso pienso que este es un tema muy importante del que estamos hablando. Y te voy a hacer otra pregunta entonces, Laura. ¿Qué le aconsejas a estas niñas que de pronto están empezando esa vida sexual y que están corriendo el riesgo están decidiendo correr ese riesgo de posiblemente o no quedar en embarazo? Claro que sí, yo pienso que lo más importante, a pesar de que es una problemática, es saber cómo podemos intervenirlo, doctor, y cómo podemos ayudar a todas estas pacientes que hoy les genere una duda o que tengan algún miedo de pronto tener el riesgo de quedar en un embarazo. Entonces lo más importante a saber es que hay personal dispuesto para ustedes, hay alternativas, los hospitales, aquí el personal está abierto a colaborar, a explicar, a aclarar dudas. Yo pienso que sobre el embarazo adolescente y todo lo que conlleva la prevención de esto crecen muchos mitos, ¿no?
muchos mitos, sobre todo de generaciones antiguas. Digamos que la anticoncepción y la prevención del embarazo es algo muy nuevo, es algo que de pronto en tiempos antiguos no se veía, entonces puede generar un poquito de temor en la población, puede generar un poquito de miedos, de muchísimas dudas, preguntas. Entonces lo más importante que las chicas deberían saber, y por supuesto también los chicos, hacerlos partícipes de su proceso de sexualidad, porque no solamente hace parte de la mujer, es saber que tenemos la posibilidad de atenderlos, de escucharlos, de aclarar dudas y de que nos permitan hacer parte de su proceso reproductivo. Yo pienso que eso es como lo más importante. Sí, la verdad, porque como lo hablábamos ahora, la gran problemática es la falta de información o la desinformación, ¿cierto? Son dos conceptos muy diferentes. A pesar de que tenemos muchas formas de adquirir información al respecto de la planificación familiar, de cómo evitar embarazos, pues retomando lo que hablábamos ahora, ¿cierto? Sobre dónde obtener la información y la importancia de que esta información sea adecuada y fidedigna. Te tengo unas preguntitas que te voy a hacer, pero entonces las vamos a dejar para un ratico, nos vamos a ir a una pauta de nuestro canal y volvemos con esas preguntas, ¿te parece? Claro que sí, esto se está poniendo muy bueno. Esperemos entonces enseguida. Bueno, hemos regresado a nuestro programa Las Perlas Saludables de nuestra Hospital San Antonio. Como te decía antes de irnos a la pauta, te tengo unas preguntitas como para ayudar a enfocar el tema que, claro, como decías, es muy interesante y muy importante. Laura, estamos hablando de la información, de si es útil, rápida, oportuna, adecuada, es lo que vamos a hablar. ¿Quién es la mejor fuente de información? ¿Es el mejor amigo, la mejor amiga? No, yo pienso que la mejor amiga y el mejor amigo pueden tener información valiosa para todos nosotros. ¿Quién no tiene amigos? Yo creo que todos, doctor. Pero digamos que ese amigo o esa amiga puede tener las mismas dudas que nosotros, o puede haber sufrido experiencias diferentes a las de nosotros. Entonces yo pienso que la mejor fuente de información siempre será personal de la salud. Personal de la salud entrenado en este tema, entrenado y capacitado para dar ciertas pautas adecuadas sobre esta información que es tan importante. Y yo pienso que a veces, y a nosotros como personal de la salud nos surgen dudas, ¿cómo no surgirle a la población? Entonces yo creo que siempre el mejor personal para hablar de esto será el personal de la salud. Bueno, y pues porque no siempre estamos disponibles, obviamente a veces la duda surge a las 10 de la noche y entonces hay que preguntarle de pronto a alguien, ¿cierto? En ese caso, tú, para un adolescente, ¿quién pensarías que es la mejor opción? Listo, si una duda surge, imagínense, si 10 de la noche, no hay médico, no hay nadie, digamos que ahora tenemos la posibilidad de tener elementos electrónicos a la mano, ¿cierto? Aunque a veces se hace un poco difícil el filtro de la información, entre descubrir qué está bien, qué está mal, qué es correcto y qué podemos adquirir, digamos que de una forma adecuada y haciendo un buen filtro de la información, el uso de elementos tecnológicos sería una buena opción. Y de pronto, ¿qué te parecería los papás, los padres de familia? Claro, esa sería de pronto también una de los elementos importantes a tocar. ¿Quién más que la confianza de uno y de cada uno de nosotros, sobre todo como jóvenes, que los papás? Pero yo pienso que a veces se puede volver un poquito difícil. Lastimosamente algunas jóvenes sienten algún tipo de restricción en cuanto a hablar de su vida sexual y reproductiva, sobre todo el tiempo de inicio, el número de parejas sexuales, y que esto a veces se genera como problemática de familia. Doctor, ¿usted qué piensa? Sí, Laura, igual es muy importante que toquemos ese tema porque, bueno, la comunidad nos está escuchando en este momento, nos está viendo, y bueno, ellos dicen, bueno, ustedes nos están trayendo este tema, pero ¿cuál es la importancia, cierto? Hay que, de pronto, concretémoslos un poquitico, vamos a hablarles cuáles son las consecuencias, pongámosles puntos, las consecuencias más graves de un embarazo en adolescentes, las consecuencias para la familia, las consecuencias para la sociedad, las consecuencias para ese bebé, las consecuencias para esa mamá.
Entonces empecemos por las consecuencias para esa mamá. Para esa mamá, listo. Entonces, para hablar un poquito, como ya lo había mencionado antes, pueden haber muchísimos cambios en el cuerpo. Digamos que esa es la principal. Generalmente cambios en el cuerpo de la mujer, porque una mujer que se prepara para ser madre tiene que generar cambios en su cuerpo, que no es lo mismo. Eso como primera instancia. En los embarazos adolescentes, ya de hecho, sí o no, doctor, cuando nosotros aquí como personal de la salud ya consideramos que es un embarazo de alto riesgo, por tratarse de un adolescente, por tratarse de que no están adecuadas completamente todas las funciones biológicas para este parto, puede conllevar a mayor riesgo de sufrir infecciones, a mayor riesgo de que sea un embarazo prematuro, de que sea un embarazo de mucho más alto riesgo, digamos hablando solamente de la parte del embarazo y del parto. Y qué más decir de todas las consecuencias psicológicas, físicas y sociales que puede generar para uno como mujer. Sí o sí hay que parar el estudio o el trabajo, las actividades que se estén haciendo. El plan a futuro debe modificarse, el proyecto de vida cambia. Y a su vez, al cambiar, va a cambiar en todo su entorno, entonces todo lo que genera su familia. Entonces hablemos un poquito de lo que le puede generar a esta familia. Está demostrado que el embarazo adolescente puede perpetuar el ciclo de la pobreza. ¿Y esto cómo sucede? Pues generalmente son historias que se repiten. Una madre adolescente que tuvo una hija adolescente, a su vez ella crece y en la adolescencia vuelve a tener un embarazo. A su vez el número de personas, limitación de recursos, digamos situaciones económicas difíciles, hacen que se perpetúe el ciclo de la pobreza. Entonces ahí, digamos, ya no solo estamos afectando a una mamá o una adolescente, ya vamos afectando todo un núcleo familiar. Efectivamente, Laura. Y ese datico que tú me dices está comprobado, o sea, las estadísticas internacionales, ni siquiera las colombianas, demuestran que el ciclo del madresolterismo y del embarazo en adolescentes suele replicarse, ¿cierto? Mamá que fue jovencita, fue mamá joven, tiende a tener sus hijas, tienen más del 50% de probabilidades de también ser mamás adolescentes. O sea, para recordarles a ustedes, mamás entre los 12, 13 años y los 18 años, con las implicaciones que eso lleva, ¿cierto? Bien lo decías tú, la parte de salud en la mujer, ¿cierto? Porque son niñas, que todavía son niñas al momento de embarazarse, al momento de tener sus bebés probablemente van a seguir siendo niñas, entonces tiene pues toda una problemática alrededor, que como tú bien lo decías, se convierte en una problemática familiar. Continuemos, entonces, otra problemática grande, la parte social, tú lo estabas tocando ahí, se reproduce el ciclo de pobreza. ¿Qué pasa con estas familias a las que llegan embarazos de adolescentes? Son familias en las que el recurso no se estaba planeado para traer esa nueva vida, ¿cierto? Probablemente eran familias que mercaban con menos de un salario mínimo para 2, 3 personas y ahora van a tener que mercar para muchas más personas, a veces para otras 3 personas, porque llega la niña adolescente embarazada con su novio, porque de pronto los echaron de la casa donde estaban antes y ahora ese núcleo familiar donde llegan va a tener que mantenerlos porque son niños, no están trabajando, no están produciendo y obviamente va a ser muy difícil que consigan un trabajo. Lo otro es que eso puede desencadenar otras problemáticas sociales. Ese muchacho, ese papá adolescente, en el desespero de buscar sus recursos, puede caer en las redes del delito para tratar de mantener su hogar. Entonces se nos va la onda por el lado de la delincuencia. Esa pobreza, ese núcleo de pobreza favorece las enfermedades de ese núcleo familiar. Entonces se puede enfermar esa mamá, se puede enfermar ese papá, se puede enfermar ese suegro, esa suegra. ¿Por qué? Porque están en una pobreza continuada. Y ya pues a partir de eso pues se desprende también la problemática de ese bebé que va a venir, ¿cierto? Claro que sí. Porque se está desarrollando un núcleo familiar pobre, esa mamá se está alimentando mal, ese bebé, pues, aunque de pronto nazca gordito y aparentemente esté muy alentado, lo más probable es que esté mal nutrido, ¿cierto? Entonces se ven muy bonitos, muy cachetones, pero como ese embarazo fue difícil, fue de alto riesgo, no importa lo cachetón que nazca, sino lo malnutrido que va a estar.
porque la mamá estaba malnutrida durante el embarazo. Entonces, tenemos esa problemática, ya resumiendo, problemática social, porque la sociedad muchas veces rechaza a estas mamás. Socialmente, en su círculo social también suelen ser rechazados por sus pares, o sea, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Otras veces no tienen las facilidades para conseguir más estudio, para conseguir más trabajo. Así es. Sigue de ahí la problemática familiar, Claro ¿cierto? que sí, bien Eso importante. puede destruir núcleos familiares, muchas veces puede generar violencia intrafamiliar. Viene la problemática de salud, esa mamá está mal cuidadita, mal nutrida, ese bebé va a nacer mal, o pues tiene mucho riesgo de nacer mal. No digo que no nazcan muchos bien, pero Probablemente la mayoría. pero tienen mucho riesgo de nacer mal. Entonces, mira que se conjugan un montón de situaciones muy delicadas. Entonces, como para finalizar, ¿qué vamos a hacer para esta problemática en Betania, doctora Laura? ¿Qué le vamos a decir a estas adolescentes? ¿Qué le vamos a decir a estas mamás, a estas familias? Porque también este mensaje le tiene que llegar a las familias, a los papás de estos adolescentes que hoy en día están iniciando su vida sexual. ¿Cómo les vamos a dar la información correcta? ¿Dónde tienen que ir a consultar? ¿Los vamos a regañar? ¿Los vamos a castigar? ¿O qué les vamos a hacer? Claro que no, doctor. Qué bueno entonces que para finalizar este programa y esta primera emisión, a todas estas jovencitas darles la invitación de que las puertas del hospital están abiertas para ustedes, que existe personal capacitado para dar la información adecuada. No las vamos a juzgar, queremos hacer parte, como lo dije al principio, de su proceso sexual y reproductivo. Yo pienso que iniciar vida sexual no es grave. De hecho, es algo que todos los seres humanos tenemos que hacerlo, hace parte del ciclo de vida. Lo importante es ser responsables, es saber qué va a pasar y cuáles son las consecuencias que tengo, pues inicié mi vida sexual. Entender que todas las personas somos muy diferentes, que la experiencia que le pasó a una compañerita, a una amiguita, a una primita no va a ser la misma que me va a suceder a mí. Cada uno tenemos particularidades y por eso es que existe personal adecuado en el hospital para brindarte información, abrirte las puertas, mostrarte todo lo que tenemos disponible y que tú como personal y como mujer responsable de tu sexualidad seas la encargada de decidir cómo queremos prevenir este embarazo a futuro. Que las puertas están abiertas. Yo pienso, doctor, que lo más importante es contarles que acá no las vamos a juzgar, que estamos abiertos para escuchar y para ayudar, que es como nuestro principal objetivo. Muchas gracias, doctora Laura. Y a todos ustedes, pues ya terminando nuestra primera emisión de este programa, muchísimas gracias por habernos recibido en sus hogares. De ahora en adelante los esperamos que nos acompañen todos los viernes en nuestras perlas saludables de la Hospital San Antonio, con el acompañamiento de nuestro canal comunitario UPAV Televisión. Muchísimas gracias, los esperamos entonces el próximo viernes y feliz día, feliz tarde. Feliz día.